Jimena era la madre de María y Víctor era su yerno. Juntos tenían a una linda hija llamada Lucero, a quien todos amaban. Querían darle una bonita Navidad, así que ellos decidieron salir a comprar un par de cosas para la fiesta navideña. Se subieron a su auto y se fueron en dirección al pueblo. Sin embargo, un suceso trágico sucedió en pleno viaje y Jimena tuvo que ir a ver qué había pasado, pero lo que encontró allí la dejó en shock. Se fue de nuevo a su casa. No podía dejar de pensar cómo haría para decirle a Lucero lo que le había sucedido a sus padres. Condujo con mucho cuidado de vuelta a casa cuando de pronto entró una llamada de la vecina con quien había dejado a su nieta. La activó para hablar por el altavoz y no pudo creer lo que ella le dijo. Jimena era una mujer que a la edad de 60 años había tenido que tomar la responsabilidad de cuidar de su nieta Lucero de 8 años. La hija de Jimena, María, era la madre de su nieta. Ella se había casado con un hombre muy bueno y apuesto llamado Víctor. Ambos ejercían sus papeles de madre y padre a la perfección. De hecho, ella como abuela se sorprendía al ver que su hija y su yerno eran mejores cuidadores que ella misma, con tantos años de experiencia. Pero todo eso estaba por cambiar de la manera más trágica. Una tarde de diciembre, los padres de Lucero decidieron que saldrían a comprar algunas cosas para la noche de Navidad. La dejaron junto a su abuela Jimena frente a la chimenea leyendo un libro. Se despidieron rápidamente y se montaron al auto sin pensarlo mucho. Pero esa misma noche salió en las noticias que una fuerte lluvia de granizo había azotado las carreteras de la zona y que varias personas habían resultado heridas. De inmediato Jimena empezó a llamar a María y a Víctor, pero al notar que ninguno de los dos respondía a su llamada, se puso muy nerviosa. Así que dejó a Lucero con una vecina mientras salía y se dirigió directamente hasta la zona del suceso. Para ese momento solo caía una fina lluvia, pero la amenaza de que el granizo caería de nuevo la acechaba. Cuando llegó a la escena, lo primero que vio fue a un montón de policías, bomberos y ambulancias en el lugar. Jimena se bajó de su auto y de inmediato buscó al policía que estaba más cercano. «Señora, lamento decírselo, pero las vías están cerradas. Usted no puede pasar por aquí». «Sé eso muy bien, señor policía, pero estoy preocupada por mi hija y mi yerno. Ellos salieron hace unas horas y no responden mi llamada». «¿Y ellos debían tomar esta vía?» «Sí, señor». «Déjeme verificar sus nombres con las cédulas de identidad que hemos recogido de los afectados». El policía dejó un momento a Jimena sola y se fue a buscar las identificaciones, pero lo que no esperaba era ver con sus propios ojos la terrible escena que se le presentó justo frente a ella y que hizo que se desplomara debido a los nervios. Los vio a los dos, a María y a Víctor, dentro del auto, con sus cuerpos ensangrentados y sin color en su piel. De inmediato Jimena supo que ambos habían fallecido y después de eso no recuerda más nada, sino al policía acercándose a ella, levantándola con ayuda de un paramédico y estos tomándole la atención y dándole los cuidados que necesitaba. «Señora Jimena», le dijo una vez que ya estuvo estable el policía, «su hija y su yerno fallecieron. Lo lamento mucho». «Lo sé, señor policía. Ya los vi con mis propios ojos. Muchas gracias por su trabajo», le dijo al policía y se fue de nuevo a su casa. No sabía cómo le diría lo que había sucedido a Lucero y estaba completamente triste. Además, tendría que cargar con la tristeza propia y la de su pequeña nieta inocente. Condujo con mucho cuidado de vuelta a casa cuando de pronto entró una llamada precisamente de la vecina con quien había dejado a Lucero. La activó para hablar por el altavoz y no pudo creer lo que ella le dijo. Lo único que supo fue que su cuerpo empezó a temblar descontroladamente y la sangre se le heló. «Jimena, Lucero y yo vimos a María y a Víctor en las noticias. Están muertos». Lucero se puso tan nerviosa que está teniendo un ataque de pánico. Incluso su cuerpecito está convulsionando. «No puede ser», dijo Jimena. «Por favor, llama a una ambulancia». La ambulancia llegó al mismo tiempo que Jimena lo hizo. De alguna manera ver de nuevo aquellas luces azules y rojas la hizo sentir mareada.
Pero su cuerpo no podía desmayarse, no cuando su único pariente que necesitaba todavía estaba vivo. Entonces se bajó del auto y fue directamente hasta la ambulancia. Allí vio cómo subían a Lucero al auto sobre una camilla y ella también se metió. Uno de los paramédicos reconoció que era su abuela porque la vecina se lo dijo, porque la verdad es que ella ya no emitía palabra alguna. Jimena vio cómo los paramédicos amarraron fuertemente a Lucero a la camilla, le pusieron un protector bucal y luego le inyectaron un calmante muscular y uno nervioso para detener el shock por lo que había visto en las noticias. Una vez hecho eso, cerraron las puertas y manejaron en dirección al hospital. Cuando llegaron, llevaron a Lucero en la camilla hasta el área de psiquiatría y a Jimena la tuvieron que llevar a emergencias. Ella estaba bajo tanto estrés que su cuerpo se paralizó y no podía hablar tampoco. Allí le inyectaron un calmante también y la sedaron. Se quedó dormida y no supo más nada de ella hasta el día siguiente. Cuando despertó se sentía muy desorientada y le dolía mucho la cabeza. Estaba a punto de ponerse de pie cuando un doctor entró a la habitación. «Hola Jimena, me alegra mucho ver que estás despierta». «Hola doctor, ya debes sentirte un poco más estable, ¿no es cierto? Ayer tuviste que enfrentar muchas cosas estresantes. ¿Por eso fue que mi cuerpo se quedó rígido?» «Así es Jimena, pero ya no estás así y tu cuerpo y tu mente deben estar más relajados». «Doctor, por favor dígame cómo está mi nieta». «Lucero se está recuperando, entró en estado de coma debido al shock de la noticia». «¿Y ahora qué debemos hacer para reanimarla?» «Pues su cerebrito sufrió un pequeño cortocircuito debido al ataque de pánico tan fuerte, de manera que necesitaremos un donante neural para que ella pueda mejorar». «Doctor, ¿y eso es muy difícil de conseguir?» «Un poco sí. Ya enviamos la solicitud para recibir un donante y ahora nos queda esperar». Desde ese día Jimena se apuntó en una misión clara, conseguir un donante para su nieta. Sin embargo, no la dejó sola en ningún momento de las horas de visita. Cada vez que la veía le llevaba libros para leerle, le ponía su música favorita para que la escuchara y le movía sus extremidades para que no se entumecieran. Asimismo tenía que atender el proceso de sepultura de su hija y de su yerno. Fue entonces que en ese ir y venir del hospital al lugar donde tenían los cuerpos, que a Jimena se le ocurrió una idea completamente extraña, pero que debía probar, así que llamó al doctor y le pidió hablar con él. «Cuéntame Jimena, ¿qué tienes para decirme?» «Doctor, esto que le voy a decir va a sonar muy raro y tal vez me tome por loca. ¿Qué tal si tomamos un pedazo neural o como sea que se llame de mi propio cerebro?» «¿Tu cerebro, Jimena? ¿Estarías dispuesta a hacer eso?» «Sí, claro que sí, solo dígame si es posible y yo me arriesgaré por mi nieta». «Sí, es posible, aunque los riesgos podrían ser varios». «Bueno, doctor, yo confío en usted». «Está bien, Jimena, déjame evaluarlo con los demás doctores y mañana te daremos una respuesta». Ese día Jimena rezó mucho, incluso rezó con Lucero. No quiso despegarse de ella durante toda la noche. Y a la mañana siguiente el doctor la despertó para decirle que los demás doctores habían aprobado su decisión, además porque su código sanguíneo era compatible con el de Lucero. Estipularon la fecha de la operación y el trasplante, y 2 meses después abuela e hija entraron al quirófano. Estuvieron allí dentro por más de 12 horas. Los doctores hicieron todo lo posible por salvaguardar el bienestar de ambas personas, y para el momento que terminaron, pudieron dar por finalizada la operación y que había sido un completo éxito. Jimena y Lucero tuvieron que esperar 3 meses para recuperarse del todo, y para el momento que Lucero finalmente abrió los ojos, tanto su abuela como los doctores estaban llorando de la felicidad. Después de eso, llevaron a ambas mujeres al psicólogo. A Lucero la enviaron a un psiquiatra también, y con la ayuda de estos 2 expertos pudieron afrontar la pérdida de sus seres más queridos. Lucero creció y estudió y se convirtió en una mujer profesional, una de las mejores en su área, es decir, la medicina. Y para el momento que su abuela falleció, no pudo agradecerle lo suficiente a Dios por haberle enviado a una abuela tan dedicada y tan amorosa como Jimena, porque si no hubiese sido por ella,
nunca hubiese podido vivir la vida tan dichosa que ahora gozaba, y se sintió llena de dicha y de suerte. ¿Y a ti qué te pareció esta impactante y conmovedora historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Te deseo un feliz y bendecido día. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.